El gobierno continúa, como ya hemos informado, en sesión permanente para atender esta contingencia energética. Estamos adoptando, como anunciamos más temprano, medidas adicionales, sobre todo dirigidas a Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de garantizar el servicio de gas de más de 2 millones de hogares y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En este marco, esta mañana hemos priorizado acciones junto a los sectores de energía y minas, producción, economía, educación y trabajo. Además, también medidas de supervisión para evitar la especulación en los mercados de combustibles. El día de mañana, el señor presidente de la República y los ministros de Estado nos estamos trasladando al distrito de Megantoni, en Cusco, para supervisar directamente las labores de reparación en el KP 43 y el restablecimiento del transporte de gas natural. Ante la emergencia del suministro, el gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan. La medida va a priorizar el abastecimiento de más de 2 millones de hogares que dependen de este recurso para su vida diaria. La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia, poniendo en el centro a las familias y a los servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias esenciales. Vamos a proceder a comentar algunas medidas energéticas para garantizar el abastecimiento. Primero, se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas va a autorizar la liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado. Segundo, la racionalización del gas natural va a asegurar el suministro de actividades esenciales como salud, industrias alimentarias, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, sistema financiero, continuidad del proceso electoral, seguridad y orden interno. Ahora voy a proceder a comentar las medidas de protección a las familias. Primero, se incrementará el vale FICE para la compra del balón de gas de 10 kilos. El vale va a pasar de 20 a 30 soles en un periodo de 30 días. La medida va a beneficiar a más de 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos. Respecto a las medidas de transporte, primero vamos a implementar una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural. Segundo, el Estado va a cubrir el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de la contingencia. Este costo va a ser asumido por el fisco en beneficio de 165.000 vehículos convertidos. A su vez, respecto a las medidas de continuidad laboral y económica, se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo. Se promoverá también el adelanto de vacaciones en las industrias afectadas. Respecto a las medidas de educación, se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas. Control y fiscalización para evitar la especulación. Primero, Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Ocinermin, por su parte, reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles.
Y finalmente, se va a precisar en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes. Señores de la prensa, estas son las medidas que queríamos anunciar. Le voy a dar el paso a nuestros señores ministros que podrán precisar algunos temas adicionales, complementarios, y también vamos a estar obviamente atentos a las preguntas que nos puedan realizar. Vamos a dejar a Manuel Arcelles, que está siguiendo esta conferencia importante. Los puntos centrales, atención a todos, acaba de ser anunciado por el Consejo de Ministros. La pregunta es de Manuel Arcelles, escuchamos. Muy buenas tardes, señora Premier, señores periodistas, y a través de ustedes a todas las personas que nos están viendo, a todo el Perú. Yo quisiera hacer algunos comentarios respecto a algunas medidas de apoyo a las familias y al sector transporte que se han referido en esta primera alocución. En cuanto al vale FICE, existe este vale, que el FICE es el Fondo de Inclusión Social Energética. Y lo que es el ministro entonces Gerardo López González, ministro de Economía, que empieza a dar detalles ya más técnicos, aterrizando el anuncio que adelantábamos. Clases en modalidad remota por una semana, Lore. De carácter obligatorio. Sí, me falta precisar cuándo inicia esto. Exacto. ¿No? Lo que entenderíamos es en el inicio de clases. O sea, planeado para el 16. Para el 16 los públicos, pero los privados muchos ya comenzaron clases, o sea, muchos ya tenemos hijos en estos momentos en clases, en todos los niveles, inicial, técnico, universitario, secundaria, primaria, públicos, privados, no es voluntario, es obligatorio, una semana en todos los niveles educativos. Y por otro lado, teletrabajo obligatorio en el sector público. Se va a invocar a los privados a que tomen la misma ruta en Lima y Callao, no es a nivel nacional. Y por otro lado, en el caso de los gremios afectados, los grupos esenciales afectados porque trabajan con GNB, se va a buscar que los trabajadores vayan a un adelanto de vacaciones. Sí, esos son los anuncios que se han hecho en torno a educación y al sector trabajo. También se han hecho anuncios importantes en torno al tema de compensar las pérdidas que pueden tener taxistas. Se está hablando del pago, una compensación para taxistas que tienen vehículos a GNB, del pago que se tiene por la deuda de conversión. Cada taxista que ha hecho su conversión a GNB, digamos, eso es un costo que mensualmente se paga, se devuelve. Bueno, esto lo cubriría el Estado, entendemos, por el mes de marzo, y también hay un incremento de 20 a 30 soles por un mes del vale FICE. Sí. Tiene que ver con la compra de balones de gas, ¿no? Son los anuncios, creo que hay que destacar el llamado a clases en remoto porque, digamos, estamos en los días previos al inicio del año escolar para el sector público, el sector privado ya empezó y entonces será un inicio escolar alterado, digamos, por esta situación del gas. Mira cómo termina impactando una crisis del gas en distintos sectores, hoy educación y trabajo, ¿no? Porque estás hablando que si bien se tiene que racionar el GNB, también has tenido problema con el GLP. Entonces tienes al transporte público que se sustenta en el GNB o en el GLP. Ya no solamente hablas de los taxistas o los mototaxistas, lo que hace muy difícil para aquel que tiene la movilidad, aquel que va al transporte. Todo eso, movilizarlo para los escolares se vuelve bastante difícil y, por otro lado, se van a liberar reservas. Se van a liberar reservas de combustible para tratar de mitigar el impacto, para evitar la especulación, para evitar el acaparamiento. Y por otro lado, se van a flexibilizar las políticas que tiene el Ministerio de Energía y Minas para la mezcla de combustibles. El diésel con el biodiesel van a poder mezclarse en cantidades y proporciones distintas para resolver el problema, para que el país siga funcionando, para que los grupos esenciales, para que todo aquello que tiene que seguir trabajando funcione. Sí, correcto, Lore. Me parece el anuncio más importante que hace el gobierno a días ya de iniciado este racionamiento que se determinó por una resolución de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, el impacto de la crisis del gas también tiene incluso una connotación de salud pública. Lo que pasa en Villa El Salvador. Los camiones recolectores de basura están pidiendo ser incluidos en esta línea de sectores priorizados para que se pueda repartir gas natural. El poco gas que llega está llegando aproximadamente 9% de un 100% que era lo normal
ahora solo estás recibiendo 9% de gas. Lo que ocurre en Villa El Salvador es un tema que podría derivar en salud pública porque tienes las compactadoras paradas por falta de GNV. No avanzan los camiones de la basura sin gas natural. Vamos a ver primero la imagen de los mototaxistas que te estaba contando en San Juan de Miraflores haciendo esta cola impresionante. Mientras seguimos monitoreando la conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, desde la PCM, está Manuel Arcelles allí. Cuando le toque preguntar, le abriremos el micro para poder escuchar también la respuesta de los ministros, pero el anuncio está hecho: clases remotas por una semana y también trabajo en el sector público de manera no presencial, de manera remota. La imagen de los mototaxistas en San Juan de Miraflores. Colas muy largas de hasta 4 o 5 cuadras en San Juan de Miraflores con la intención de poder abastecer sus unidades de GLP al precio más bajo, considerando el alza efectivamente del costo para abastecerse de este combustible. Buenos días, caballero. ¿Desde qué hora está usted haciendo esta cola? De las 3 de la mañana. Que veamos, por favor, cuántas cuadras, estamos hablando de por lo menos unas 3 cuadras en esta calle, ¿no? Como les mencionaba, han amanecido aquí para intentar alcanzar, abastecer sus tanques, ¿no?, de GLP. Es noticia ahora en Consejo de Ministros. La jefa de la PCM, Denise Miralles, ha anunciado clases remotas a todo nivel educativo para públicos y privados durante una semana. Esto en medio de la crisis energética, la crisis de combustible generada por esta fuga, por esta deflagración reportada en la planta de GNV en el Cusco. Sí, Lore, y también el anuncio vino acompañado de el pedido de que el trabajador público, el pedido de que quien labora para el Estado también pase a tener un trabajo remoto, es decir, que no se ocupen las oficinas del Estado de manera presencial mientras dure esta emergencia. Son medidas que buscan mitigar el impacto que causa la movilización, la movilidad social en un contexto donde están faltando combustibles. De alguna manera se entiende que el gobierno busca reducir el consumo de este combustible para que pueda durar en las actividades esenciales, en las industrias que necesitan el gas. Se espera que mucha gente se movilice a partir del lunes por el inicio de clases. Con este anuncio buscan bajar un poco ese nivel de movilidad. Por supuesto, porque para dar el dato, en el caso de Lima y Callao, que es a donde aplican estas medidas, 74% de los colegios en Lima metropolitana son privados. De ahí que se entiende la necesidad de dar esta medida porque afecta a todo el transporte público, a las movilidades, a todos aquellos sistemas de transporte para escolares, primaria, secundaria, inicial, técnico, universitario, privado, particular, repetimos, está afectado por esta indicación y tenemos justamente la declaración. Sí, vamos a volver a escuchar entonces a la jefa de gabinete, Denise Miralles, haciendo los anuncios, los más importantes desde que se desató esta crisis del gas natural. Respecto a las medidas de educación, se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para colegios, institutos y universidades privadas. Control y fiscalización para evitar la especulación. Primero, Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Ocinermin, por su parte, reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y finalmente, se va a precisar en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes. Señores de la prensa. Correcto. Es importante hablar de las clases virtuales a las que está mandando el gobierno a colegios, institutos y universidades privadas, Lore, porque, digamos, ¿en qué sustenta el gobierno esta decisión?
no solo se movilizan alumnos, no solo tienes el prendido de motores de esas movilidades escolares, buses en algunos casos que transportan a los alumnos de su casa al colegio, del colegio a su casa, sino también tienes la movilización de profesores, directores, la plana docente, se mueven los asistentes también, es decir, aumenta la movilidad humana, el transporte de pasajeros en estos días, sobre todo en esta semana donde muchos colegios privados han iniciado labores, pero el anuncio se hace en previsión de que este lunes empiezan clases las escuelas públicas. Por eso el gobierno se anticipa intentando reducir el consumo de GNV para que dure el poco abastecimiento que se tiene de gas hasta que se termine de arreglar esta tubería rota. Porque se tiene que priorizar aquel que está destinado a lo esencial. Hablamos de hospitales, hablamos de sistemas de comunicación y que no pueden apagarse en ningún escenario. La generación de energía. Y por otro lado, la generación de energía, que es justamente para hospitales, para las comunicaciones, y también que hay 2 millones de hogares que solo tienen GNV. Entonces, claro, que se abastecen por tubería. Si se acaba ese GNV, finalmente terminas generando una crisis eléctrica en todos esos hogares que no van a poder utilizar otra manera más que, como lo hacíamos en los 90, prender su vela. Sí, y la crisis, te digo, ya tiene un impacto en otros aspectos de la vida diaria. Los vecinos de Villa El Salvador reportaron que la basura se está acumulando hace un par de días y tienes unas 500 toneladas de basura generadas por día sin recoger. Mira la imagen de los camiones de basura que no pueden llenarse con GNV porque tienen el chip bloqueado. Esta es la tecnología que se utiliza para activar o no estas maquinarias que recolectan y compactan la basura en Villa El Salvador. Vamos a ver esta imagen desde Villa El Salvador mientras te estamos contando la noticia de último minuto. El gobierno decreta clases virtuales por una semana para todo tipo de institución en la medida que estamos todavía en medio de esta crisis del gas natural. Mira la situación de los camiones de basura en Villa El Salvador. ¿Por qué no están recogiendo la basura? Bueno, la respuesta la tienen en pantalla. 28 camiones compactadores de basura del distrito de Villa El Salvador, con su personal, 3 por camión, están, como lo ven, parados, plantados, fuera de uso. ¿Y por qué? Porque estos camiones avanzan, funcionan con GNV. Nosotros tenemos la válvula para abastecer, pero para que ingrese o el grifo detecte o lee el abastecimiento, tiene que leer un chip que tiene acá. O sea, ahorita ya tenemos aproximadamente casi 1000 toneladas de basura acumulada en todas las avenidas del distrito. 1000 toneladas de basura es una cifra que tiene mucho sentido y estamos hablando de cómo la crisis del GNV hoy se ha traducido en un anuncio mayor, ¿no? En el anuncio de clases virtuales, directamente teniendo una consecuencia sobre el sector educación, que iba a vivir un momento importante este lunes 16 con el regreso a clases de cientos de miles de escolares, sobre todo en los colegios públicos. Por eso hay que recordar, y cuando se escucha ya, nosotros hemos escuchado en vivo la declaración, esa es una noticia que está en desarrollo, está sucediendo en estos momentos, no teníamos el detalle, ya nos habían anticipado de qué iba el anuncio, pero son finalmente los detalles los que ha dado la Premier y que dejan claro que son los colegios y las instituciones privadas. Y uno dice, ¿por qué solo los privados? Porque los públicos aún no comienzan. Porque la institución pública estaba programada el inicio de clases para el 16. Y si la crisis continúa, este inicio de clases probablemente ni siquiera sea virtual, simplemente sea postergado una semana más. En el caso de los privados, entendiendo además, a partir de esa estadística que leía, que el 74% de los colegios de Lima Metropolitana son privados, estamos hablando de que tenemos a más de 1 millón de alumnos en estos momentos ya en clases. Estás hablando que ya tienes a muchos chicos en el colegio en estos días que se movilizan en transporte público, en movilidades, en sistemas de transporte que hoy están sufriendo producto de esta escasez de GNV y de GLP. Hay que recordar el anuncio, clases remotas de todo nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, institutos, universidades privadas, de manera obligatoria durante una semana. Ahora, hay que ver
también la generalidad del anuncio, Lore, porque tendremos que esperar alguna comunicación más específica de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, porque la pregunta que puede estar haciéndose la jefa de hogar, la familia o el propio alumnado es: mañana ¿voy a tener que ir a clases presenciales o mañana mis clases serán virtuales? Hay una pregunta de Manuel, adelante. A ver, está garantizada en realidad la distribución del gas natural para los hogares, porque ya se están evidenciando el aumento de los balones de gas a 50, 60 soles, en algunos casos hasta 70 soles está llegando. Si por favor me permiten otra pregunta, señores ministros. También la escasez del gas natural está afectando un servicio público en Villa El Salvador, en donde los camiones recolectores no están saliendo a recorrer el distrito para poder recoger, propiamente dicho, la basura. En este caso, ¿qué acciones se puede tomar por parte del gobierno para poder frenar un poco esta contaminación y sobre todo de que el servicio público en ese distrito pueda llevarse a cabo con normalidad? Y una tercera, por favor, se han anunciado varias acciones en este tiempo de emergencia, sobre todo en las clases virtuales para Lima Metropolitana, el teletrabajo y adelantar las vacaciones a industrias afectadas. ¿Acaso esta crisis energética está rebasando al gobierno? Gracias. Gracias. Bueno, primero sobre el punto referido. Okay. Bueno, sobre el punto referido al balón de gas, ¿no? Lo hemos comentado, hay un bono que se va a aumentar de 20 a 30 soles, seguro el ministro de Economía nos va a ahondar al respecto, pero las medidas de fiscalización que hemos anunciado no solo van a ser en las estaciones de servicio vehicular, sino también en los expendedores de gas, porque no es correcto que se esté especulando y se esté abusando de una emergencia nacional que nos necesita unidos y que esas malas prácticas deben ser totalmente cerradas. Segundo, relacionado al tema de bueno, el ministro nos va a ampliar un poco respecto a las existencias de GLP y respecto al último comentario de si nos está sobredimensionando, no es correcto. En realidad lo que estamos haciendo nosotros es reaccionar preventivamente, pero también en una evaluación diaria. Nosotros estamos en constante reunión con todos los sectores de la industria, también estamos escuchando a los señores transportistas, estamos escuchando incluso a otros... Muy bien, vamos a dejar esta conferencia. Hay muchos temas sobre el tintero en medio de una crisis que ha ido escalando en medidas, en anuncios, en preocupación. Correcto. Y que, por supuesto, genera preguntas, porque empiezan a darse más racionamientos, más medidas, y uno se pregunta, ¿es solo preventivo? ¿Es mejor pecar de exceso? ¿O ya hay información de que esto tardaría más de los 14 días que se nos dijo inicialmente? Lore, creo que es una previsión que el gobierno puede estar tomando, porque hacer este anuncio ya te habla de una necesidad de bajar el consumo de GNV al mínimo. Estamos recibiendo solo el 9-10% de un 100% que se recibía a través de ese ducto que está afectado. Y quiero solo escuchar, y que escuchen ustedes al ministro Ángelo Alfaro, que ayer dijo: el incidente más grave en 20 años de operaciones del gas de camisea. Vamos a escuchar solo esa declaración que te da ese contexto, ese peso. Le puso gravedad a la crisis el ministro ayer en el Congreso al decir esto, y hoy lo vemos traducido en este anuncio de clases virtuales. Vamos a recordar lo que dijo el ministro sobre la falta de GNV. Esa infraestructura hoy afectada ha demostrado que no estamos ante una falla operativa menor. Según Transportadora de Gas del Perú, nos encontramos frente al incidente más grave en más de 20 años de operación. Nos encontramos frente al incidente más grave en más de 20 años de operación. Incidente más grave en más de 20 años de operación. Quedaron fríos todos en el Congreso en un debate que empezó siendo caliente con mucha crítica. Estamos en un contexto electoral. El ministro dijo eso y allí quedó, digamos, esta sesión donde lo invitaron a explicar las razones y los planes que hoy día
se expresan en esta conferencia de prensa. Por supuesto que vamos a ir ampliando este tema porque necesitamos no solamente ya el anuncio por parte de la PCM, sino los decretos, todo aquello, todo aquel paquete que implica con el detalle, con la letra chiquita de cada una de estas medidas. Por eso vamos a estar en Latina Noticias en nuestras plataformas digitales siempre conectados. Efectivamente, Lore, en la noche los espero en las redes sociales. Vamos a intentar resolver esta pregunta. Mañana mi hijo va al colegio presencial o remoto, por lo que entendemos, por lo anunciado por el gobierno, clases virtuales. Pero necesitamos detalles, todo esto en la cobertura de Latina. Por supuesto, y si aquí de algún colegio nos están sintonizando, todavía los chicos están dentro del colegio, tienen la oportunidad quizá de llevarse sus útiles, llevarse sus cosas para que la próxima semana puedan hacer las clases de manera más eficiente. Correcto. Así terminamos el bloque, Lore. Perfecto, gracias.